Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Expositivamente quiere decir versículo por versículo, frase por frase, y escuche bien, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas que nosotros recibimos diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, el aplicativo de WhatsApp, y permíteme compartir ese número. El número es y es gratis por todas partes del mundo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733, y ese número es gratis, puede enviar por texto y nosotros estamos respondiendo diariamente. Y una cosa interesante que lo que hacemos muchas veces nosotros incluimos esas preguntas que correspondemos en privado, individualmente, y lo incluimos en el siguiente programa para amplificar la pregunta y amplificar la respuesta para el beneficio de nuestra audiencia. Muchas veces la gente ha escrito, no supe que mi pregunta iba a ser y yo siempre le pregunto, ¿puedo utilizar esta pregunta? Y nadie nunca jamás me ha dicho que no, pero siempre le pregunto. Muchísimas gracias por eso. Y también, escuche bien, queremos extenderle a ustedes una invitación cordialmente para aquellos que viven en Cusco en particular. Y la razón es porque este ministerio de enseñanza se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, en cuanto estamos muy agradecidos con ellos que nos permite a nosotros a compartir la palabra diariamente a través de este medio de comunicación. Y yo le pido a ustedes que le deben de agradecer a ellos por eso. Note bien, y en Cusco nosotros tenemos una iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que es donde está el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está pastoreando la iglesia y también enseñando la palabra expositivamente. La iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en Cusco, en la esquina de Garcilaso con una capa, la parte de una capa de la parte baja, el edificio 305 en el quinto piso, es un edificio de 6 pisos, la iglesia cubre todo el quinto piso, y note bien que, y hay, gracias a Dios que hay un ascensor, eso es importante, hay un ascensor, y la iglesia tiene sus cultos los domingos a las 9 de la mañana, comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 en punto comienza el culto principal, donde nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está exponiendo la palabra expositivamente cada vez. Y luego los miércoles ellos tienen su estudio bíblico y culto de oración a las 6 p.m. Todos los cultos comienzan a tiempo y terminan a tiempo. Para más información, comuníquese con nosotros a través de 1-310-804-7733. Escríbenos y nosotros te enviamos toda la información y te ponemos en contacto con la Iglesia Cristiana de la Gracia y el pastor Ángel Puente de la Vega. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, donde estamos ubicados nosotros, en la Iglesia Bautista de Town Creek, donde yo tengo el privilegio de pastorear la iglesia en español. Aquí tenemos la Iglesia Bautista de Town Creek, que está ubicada en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur. Carolina del Sur, estamos entre la Florida y Norte Carolina. Ahí está el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y la iglesia está ubicada en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y ahí también estamos nosotros con los brazos abiertos para recibirlo, y en ambas iglesias para recibirlo y entrar en el compañerismo de amor y el compañerismo de la palabra del Señor. Una vez más, 1-310-804-7733. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a regresar aquí en Romanos capítulo 7, donde estamos estudiando la palabra, en Romanos capítulo 7, versículo 4, donde yo quiero regresar, y como siempre, y nuestra costumbre es utilizar dos Biblias, la versión católica, la versión católica romana y la versión cristiana, para asegurar que estamos en la misma página, camino en la misma dirección, con el mismo propósito. Muy bien.
Note bien que aquí estamos hablando sobre un tema y entró una tremenda pregunta, ¿qué significa la ley y cómo está relacionada con Cristo Jesús? Y si nosotros ya no estamos debajo de la ley, ¿qué significa eso? Y esa pregunta yo creo que nos va a ayudar a nosotros a entrar en otro tema relacionada con para ayudar a amplificar y entender y a comprender la relación que un verdadero creyente tiene con el Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice esto. Ahora, él está hablando de que aquí tenemos la ley y Jesucristo, ¿no? La ley y la redención que se encuentra en Jesucristo, ¿no? Y estamos hablando que la ley está muerta para los creyentes. La ley está muerta para los creyentes. Y otra pregunta que entra aquí es esta. ¿Y por qué está muerta? Como siempre, me encantan las preguntas. Vamos a leer. Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice esto. El apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la versión católica lo dice de esta forma, en el versículo 4 dice, pues lo mismo, ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Ahora, te recuerda que en los últimos, yo creo que son 2 o 3 programas, donde estuvimos hablando, enfocándonos aquí en versículo 4 de Romanos capítulo 7. Con las preguntas que entraron, vamos a saltar y luego vamos a regresar a Romanos capítulo 7, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a Mateo capítulo 5 y qué es lo que significa este asunto que el creyente es libre de la ley y cómo es posible que él es libre de la ley y cómo sucedió eso. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Note bien conmigo en Mateo capítulo 5, en versículos 17 y 18. 17 y 18. Si nosotros estamos en Cristo, nuestra posición es en Cristo. Esto es importante captar. Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados, porque Él era el único que calificaba para morir por los pecados, para poder pagar el precio de nuestros pecados. Esto es importante de captar esto, de entenderlo, ¿no? Ahora, cuando Él murió en la cruz, nosotros, en una experiencia vicaria, cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él en la cruz, porque Él tomó nuestro lugar, porque nosotros morimos con Él espiritualmente en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados y pagó el precio. Nuestra posición está en Cristo, es en la persona de Cristo, como si yo hubiera ido personalmente a la cruz, pero Cristo me representó ahí. Él nos representó a todos nosotros. Este es el concepto para poder responder las preguntas que yo acabo de presentar de parte de nuestra audiencia. ¿Y cómo es que nosotros, ves, ya no estamos bajo la ley cuando la ley condena? Y yo estoy explicando que la razón es porque hemos muerto, hemos fallecido, ves, hemos muerto espiritualmente y vicariamente en la persona de Cristo y Él pagó ahora. Y la razón por qué ya la ley no nos pertenece o la ley ya no domina nuestra vida al punto de ser condenado por haber violado la ley, es porque Cristo pagó el precio. Ahora vamos a ver cómo es que Cristo cumple la ley a favor de nosotros. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, primeramente en la versión cristiana dice esto: no penséis, Cristo está hablando, y Cristo dice, no penséis que he venido para abolir la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley, no penséis que yo he venido para anular la ley, para eliminar la ley, aniquilar la ley, destruir la ley. Eso él dice, no penséis que no he venido para abolir la ley a los o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Ahora, note bien, en la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 17 y 18 dice, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras que duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. So aquí en esta versión, escuche bien, porque yo creo que en esta versión está un poco más claro. Y especialmente el versículo 17, cuando dice, no piense, Cristo está hablando, Él está escribiendo, Él se está dirigiendo a nosotros. No piense que he venido a abolir las leyes, las enseñanzas de la ley o los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Ahora, el diseño original de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué era el propósito de la ley? ¿Por qué tenemos la ley? Pero primeramente, yo creo que hay dos cosas, bueno, hay más, pero hay dos cosas aquí que tenemos que comprender. Primeramente, la ley de Dios era imposible a cumplir. La ley de Dios era imposible para cumplir. Ningún hombre, ninguna mujer es capaz de cumplir con la ley perfectamente como Dios la ha establecido. Eso es una imposibilidad. Ahora, si ese es el caso, ¿por qué Dios dio la ley? La ley era una estructura, aquí en este lado, para nosotros caminar, pero caminar así a Él. La ley era para señalarnos, apuntarnos, sabiendo que era imposible para cumplirla, a buscar a Dios. Era el ayo que nos empujaba así a Dios, pero imposible para nosotros a cumplir, porque nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa y no somos capaces de cumplir con la ley perfectamente. Pero Cristo, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo a la misma vez, ¿no?, caminó la tierra perfectamente sin pecar. So, Él es el único que podía cumplir con la ley. Por esa razón, Él lo dice bien claro aquí, en Mateo capítulo 5, versículo 17, y Él lo dice así, Él dice, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley o los profetas, no he venido a abolirlas, sino llevarlas hasta sus últimas consecuencias. So, él es el único que cumplió con toda la ley. Ahora, si tú y yo estamos en Cristo espiritualmente, nosotros cumplimos la ley en Cristo y ya no estamos condenados. Ahora, por supuesto, obviamente que tú y yo no somos perfectos. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que nosotros no somos perfectos. Pero en Cristo, en el hombre ideal, en nuestro hombre representativo que tomó nuestro lugar en la cruz, Él sí la cumple. Ahora, si tú entiendes eso, porque ahora note que las preguntas que entraron están relacionadas como ¿qué es posible esto? ¿No? Bueno, primeramente, Jesús cumple la ley. Aquí, ahora vamos a enfocarnos aquí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, para comprender lo que Pablo está hablando allá en Romanos capítulo 7. Jesús cumple la ley. Una persona debe saber que Cristo vino a cumplir la ley. Él no vino a destruir la ley. Jesús dijo que no estaba contradiciendo ni destruyendo. Jesús no está contradiciendo ni destruyendo las escrituras del Antiguo Testamento, ni se oponía a ellas. Él vino a cumplirla. Él estaba cumpliendo, completándolas y sacando a relucir lo que estaba implícito en la ley. Y él estaba mostrando cuál es el verdadero significado de la escritura del Antiguo Testamento, su significado completo, todo lo que Dios quería que dijera la escritura, ¿no? Ahora, como hijo de Dios, él es la revelación de la verdad. Cristo, como hijo de Dios, es la revelación de la verdad. Él debe revelar el verdadero y completo significado de las escrituras. Ahora, hay varias maneras en que
en las que Jesucristo, ¿no?, cumplió la ley. Y esa es la parte aquí donde encaja la mayor parte de las preguntas de parte de nuestra audiencia, que es importante de tomar el tiempo y responder a esas preguntas. Ahora, ¿cómo es que Él la cumple y cómo es que eso afecta a nosotros? Primeramente, la primera cosa, y tengo varios puntos. Punto número uno. Antes de Cristo, la ley describía cómo Dios quería que viviera el hombre. Antes de Cristo, punto número uno, antes de Cristo, la ley describía cómo Dios quería que viviera el hombre, ¿no? Mira bien, la ley, déjame comenzar así. La ley era el ideal. Esta es la regla ideal, el concepto ideal, la idea ideal, el propósito ideal, ¿no? La ley era ideal, las palabras que decían al hombre lo que debía hacer. Pero Cristo cumplió la ley. Es decir, Dios le dio al hombre algo más meras palabras, más que meras palabras para describir cómo quiere que el hombre vivía. Y él le dio al hombre, ¿no?, la vida. La vida. Ahora, V como victoria, I da E, la vida mayúscula. Y cuando nosotros vemos esa palabra muchas veces en el Nuevo Testamento, habla de la vida, está hablando de la vida eterna, que está representada en la persona de Cristo. Él dio al hombre la vida. Él dio la persona que perfectamente representa y demuestra la ley ante de los mismos ojos del mundo. Ahora, y te recuerda que en el último programa estuvimos hablando de esto, que Jesús es la imagen. Jesús es el ejemplo viviente. Jesús es el patrón. Jesús es la demostración de la vida, tal como ha de ser vivida. Ahora tenemos un modelo perfecto enfrente de nosotros. Él es la imagen perfecta de la voluntad de Dios. Él es el hombre ideal. Él es el hombre representativo. Él es el modelo para todos los hombres. Y esto es lo que estuvimos hablando en el último programa. Ahora, en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, mira lo que dice el versículo 14. Vamos a ver en nuestras Biblias ahí, el Evangelio de Juan capítulo 1, por favor. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, en versículo 14. Ve esto conmigo. Uno de los títulos, y Cristo tiene un sinfín de títulos, y cada título representa el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo y su función. Ahora, aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, tenemos un título. Y depende de qué versión de la Biblia que tú estás leyendo, ¿no? Depende de qué versión de la Biblia que tú tienes. Él es la palabra. Él es el verbo. Él es el logos, ¿no? Él es la palabra. Eso es importante. Ahora, mira lo que dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, y está hablando de Cristo. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Está hablando de Cristo. Te recuerda que en el principio, en Génesis capítulo 1, y Dios habló, Dios dijo y creó. Dios dijo y creó. Cuando Él dijo, Él está hablando Jesús. Y en la Biblia, en el libro de Colosenses, enseña con claridad, no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo la Biblia católica o la Biblia cristiana, y las dos te va a enseñar que el verbo, la palabra, ¿ves?, es Jesucristo. Jesucristo es el agente, si lo puedo decir así. Jesucristo es el instrumento que el Padre usa. Cuando Él habló, es Jesús que sale para crear. Él es el que crea todas las cosas, ¿no? Y tú lo puedes ver con
pero bien claro en la Biblia católica y la Biblia cristiana. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Esa razón por que tú y yo celebramos la Navidad. Y la Navidad es la doctrina de la encarnación. Es la doctrina de la encarnación. Cristo nace. El verbo, la palabra se hace carne. Y él desciende y nace a través del vientre de la Virgen María. Ahora, eso dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión católica lo dice así, versículo 14, y él dice así, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el único que cumple la palabra. Ahora, en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Mire bien. En Romanos capítulo 8, note lo que dice en versículo 45. En la versión cristiana dice, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Cristo se está dirigiendo. Él mira al pueblo y le mira a los discípulos y los demás dicen, yo te digo la verdad y no me creen. Yo soy la verdad y no me creen. Ahora, ninguno de ellos habían oído la voz del Padre Celestial. Pero él dijo, yo te digo la verdad y no me creéis. En la versión católica lo dice así, versículo 45. Dice, en cambio yo digo la verdad y ustedes no me creen. Es la misma cosa. Yo creo que ahí es donde se encuentra, escuche bien, ahí es donde se encuentra mucha gente que están sintonizando ahorita. Tú crees que yo estoy hablando de una religión. Tú crees que yo estoy hablando de una denominación. Obviamente no estás escuchando ni papa, nada. Cero. Es la razón por que nosotros a propósito utilizamos las dos Biblias. Para anular las tonterías de los argumentos de las religiones. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué me importa que dice un pastor? ¿Qué me importa lo que dice un sacerdote? Y yo soy pastor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahora, y así están mucha gente hoy día, no creen ni nada de lo que dice Cristo. Prefieren escuchar la voz de un hombre, pero no creen. Note bien, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por favor. Vamos a abrir esa Biblia ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. En la versión católica dice así, versículo 15, y lo dice más claro. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura. Ambas Biblias dicen que Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Ahora, Dios es espíritu. El ojo natural, mis ojos naturales, los suyos, los nuestros, no pueden ver a Dios porque Dios es espíritu. Y porque Él es espíritu, ahora necesitamos una imagen palpable, carnal, carne, y es Cristo. Es Cristo. Ahora mira lo que dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos al libro de Hebreos, por favor. ¿Muy bien? Capítulo 1, versículo 3. En la versión cristiana dice, Él, Cristo,
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo su purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la versión católica dice así, versículo 3 dice, el Hijo Jesús, que siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y que una vez realizada la purificación de pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 21, 22, 23. Escuche la versión cristiana primera y luego la versión católica. Mira lo que dice. Versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 23. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engañó, ningún engaño se halló en su boca. Y quien cuando ultrajaban no respondía, ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Mira bien, versículo 21, 22, 23, 1 Pedro capítulo 2, la versión católica. Han sido llamados a comportarse así, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Insultando, no respondía con insultos. Sufría sin amenazar, confiando en Dios que juzga con justicia. La primera cosa que tú y yo tenemos que reconocer, ¿no?, es quién es la persona de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, la ley describía cómo Dios quería que viviera el hombre, pero el hombre no era capaz de hacerlo. Ahora, por esa razón, ahora llegamos al segundo punto. Punto número 2. Antes de Cristo, la ley era solo palabras y reglas. Antes de Cristo, la ley era solamente palabras y reglas. Este es el mismo problema que tenemos hoy en día. La gente trata la palabra de Dios solamente son palabras y reglas. No tienen ningún significado verdadero, real en la vida de la mayor parte de la gente. No lo tiene. Así está mucha gente. La palabra es la palabra, nada más. No, la palabra es la voz de Dios, la palabra es la voluntad de Dios, la palabra es el mandato de Dios. La palabra nunca es una recomendación, la palabra nunca es una sugerencia, la palabra nunca es una buena idea. La palabra es la voluntad y el mandato de Dios. Ahora, antes de Cristo, la ley era solo palabras y reglas. Solo podía la palabra que busco, solo la palabra podía inyectar la idea de comportamiento en la mente de una persona. No tenía espíritu. La palabra no tenía espíritu, no tenía ni vida ni poder para capacitar a una persona para hacer la ley. No es como hoy. Ahora que Cristo murió, resucitó y descendió el Espíritu Santo. Y ahora Cristo, para los creyentes, Cristo mora en el corazón del creyente, el Espíritu mora en el corazón del creyente, ahora nos capacita para poder cumplir con la palabra. Pero Cristo, ¿no?, cumplió y completó la ley. Él era espíritu y vida, y Él sigue siendo espíritu y vida, por lo que fue capaz de poner espíritu y vida en las palabras y las reglas de la ley. Esta es la voz de Dios que estamos leyendo. Mire bien. Y Cristo fue capaz de vivir la vida descrita por las palabras y las reglas. Como tal, fue capaz de inyectar tanto la idea como el poder de comportarse en la mente y la vida de una persona, en la mente, en la vida de cada uno de que nosotros decimos que somos creyentes. Ahora es su vida la que establece el estándar, ¿no?, y la regla para el creyente.
es su espíritu y su vida lo que le da al creyente el poder de obtener y de obedecer. Ahora, mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a regresar ahí. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Mira bien. Mira lo que dice aquí. Primeramente en la versión cristiana dice esto. Porque aquí el apóstol Pablo, el tema es que ya no hay condenación para los que creen. Ya no hay condenación para los que creen. Ya no hay condenación para aquellos que se han sometido debajo de la autoridad de Jesucristo. Versículo 1, Romanos capítulo 8, versículos 2, 3 y 4 dice esto. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley de pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, versículo 1 al 4, Romanos capítulo 8 dice, ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. El Padre quiere que tú y yo captamos esta idea, que era imposible cumplir con la ley, pero en Cristo se cumple. Y Él lo cumple a favor nuestro. Por esa razón, el apóstol Pablo puede decir así, él puede decir aquí con mucha confianza que para el creyente no está condenado. Y que el creyente no espere ser condenado. Esto es importante. Ahora, abre su Biblia en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo, mira lo que es. Gálatas capítulo 2, por favor. Mira lo que él dice, versículos 19 y 20. Gálatas capítulo 2, 19 y 20. Mira bien. En la versión cristiana dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Escuche las palabras textuales del apóstol Pablo. Pablo dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la versión católica, perdón, capítulo 2 de Gálatas, versículos 19 y 20 dice esto. Sin embargo, la misma ley me ha llevado a romper con la ley. A fin de vivir para Dios estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena, dice, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Te recuerdas que te dije que
nuestra posición está en Cristo. A las solas, tú y yo no podemos lograrlo. No es posible. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Yo no sé de usted, pero yo sé que yo no soy perfecto. Yo estoy claro en eso, que yo no soy perfecto. Yo estoy súper claro en eso. Y si no me creen, pregunta a mi esposa. Es la única en este mundo que me puede enderezar, ¿no? Es la única que me puede a decirme la verdad en la cara, ¿no? Mire bien, ahora, en este mismo libro de Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Lo que dice la palabra. En Gálatas capítulo 5, mira lo que dice aquí en versículo 16 hasta 18. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta 18. En la versión cristiana dice esto, dice. Y ahora aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste, hablando del conflicto entre el espíritu y la carne. El conflicto entre el espíritu y la carne aquí. Y escuche cómo él lo describe aquí, primeramente en la versión cristiana dice aquí en Gálatas 5, 16, 18, dice esto. Digo pues, andar por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro y de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, en la versión católica lo dice así. En Gálatas 5, 16, 17, 18, él dice, por tanto les pido, caminen según el espíritu y no se dejen arrastrar y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. ¿Por qué? Porque esos apetitos actúan contra el espíritu y el espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Perdón. So, ya te estás fijando que esta pregunta, que se supone, yo me imagino la persona pensaba que era una pregunta pequeñita. No, ¿cómo es que Dios cumple la ley? Mira, el problema es que tú ya estás viendo que esa preguntita pequeñita produce una respuesta grande. Abre su Biblia en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, mira lo que dice. So, vamos a Hebreos capítulo 8, por favor. En Hebreos capítulo 8. Y mira lo que dice en versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. En la versión cristiana dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la versión católica dice sí, pero esta es la alianza que yo haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace posible. Obviamente no es porque tú eres tan fiel o yo soy fiel, porque la verdad, mira, yo no sé por qué yo no entiendo por qué nosotros tenemos temor de decir la verdad. A las solas, a las benditas solas, tú y yo no vamos a obedecer a Dios. A las solas no hay ningún deseo obedecer a Dios. Si no fuera por la pura gracia, si no fuera por la pura misericordia de Dios, por su puro amor de tocar nuestros corazones,
a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, para que a todo aquel que cree más, no se pierden, pero más tenga vida eterna. Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 10. Ahora vamos al siguiente. Estamos en Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice aquí en versículo 15. Sí. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 15 y 16. En la versión cristiana dice: y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Al mes añade. En la versión católica lo dice así: es lo que también nos atestigua el Espíritu Santo, pues después de haber dicho: esta es la alianza que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Por esa razón yo te dije que debajo del punto número 2, ¿te recuerdan? Que antes de Cristo la ley era solamente puras palabras y reglas, pero no tenía vida. Pero fue por el Espíritu de Dios que viene y es depositado en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y ahora las palabras tienen vida en nosotros. Ahora, punto número 3. Antes de Cristo, la ley establecía solo la regla y el principio de conducta. Antes de Cristo, punto número 3, la ley establecía solo la regla y el principio de conducta, nada más, ¿no? Pero la ley no explicaba la regla ni el espíritu de esta de la regla. Aquí está la ley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Aquí está. Pero no explicaba el espíritu que estaba detrás de las reglas. No explicaba el corazón que estaba detrás de la regla. Cumple así, así y nada más. Tampoco la ley daba el sentido completo de la norma. La ley siempre debía tener un intérprete, pero Cristo cumplió y completó la ley. Explicó la regla y el espíritu detrás de la regla, interpretó la ley y le dio la ley su verdadero pleno y significado. Y es cuando Cristo llega, cuando Él, en lo que nosotros nombramos la Navidad, cuando el nacimiento de Jesús, el niño, ¿no? Es porque eso lo celebramos cada año. La gente lo celebran solamente para, yo no sé por qué lo están celebrando. Para la mayor parte de la gente es el tiempo para la borrachera, nada más. Es el tiempo de celebrar la borrachera y celebrar a Santa Claus, nada más. Y ni le importa lo que está pasando aquí. Ni se dan cuenta y no le importa tampoco. Mira. La Navidad es la doctrina de la encarnación. Cuando el Dios Espíritu se hace carne, nace a través del vientre de la Virgen María. Y Él viene a dar espíritu a las palabras ahora en el ser humano para recibir esas palabras ahora en espíritu y en verdad. Antes la gente tenía la verdad sin el espíritu. En Gálatas capítulo 3, vamos ahí. En Gálatas capítulo 3, por favor. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, en la versión cristiana y en la versión católica, en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Y vamos a leerlo primeramente en la versión cristiana. Dice, Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada.
De manera que la ley ha venido a ser vuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. En la versión católica lo dice así, en versículo 23-24. Dice, antes que llegara la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Y ahora, note cómo Pablo viene a acompañar este sentimiento que él acaba de compartir aquí en Gálatas, ¿no? Mira lo que dice en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos, mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 3, por favor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, comenzando con versículo 20. Versículo 20. Versículo 20, 21 y 23, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 20, 21 y 22. En la versión cristiana dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Escucharon? ¿Oyeron? Yo quiero saber si, ¿pero qué dice? Él dice, porque por las obras, ¿no?, de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley, ¿no?, viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la fe, por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. En la versión católica lo dice de esta forma, en Romanos capítulo 3, versículo 20, 21 y 22. Dice, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios, ¿ves?, atestiguada por la ley y por los profetas. Fuerza salvadora de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llegará a todos los que creen y no hay distinción. Punto número 4. Antes de Cristo, la ley exigía una justicia perfecta. Antes de Jesucristo, la ley exigía una justicia perfecta, exigía una vida perfecta, exigía una vida en cuanto era imposible. Era imposible. Mira, no había manera cómo cumplirla. No, mira, el hombre no estaba capacitado. Mira, pero el hombre falló en ciertos puntos, sino en la mayor parte de los puntos, ¿no? El hombre simplemente no podía obedecer la ley perfectamente. Él estuvo destituido de la justicia perfecta. Ese era el problema. Pero Cristo cumplió y completó la ley. Guardó la ley en cada detalle. Él aseguró la justicia perfecta exigida por la ley. Cumplió todos los requisitos, todos los tipos y todas las ceremonias de la ley perfectamente. Solamente él, como tal, se convirtió en el hombre perfecto. Como tal, se convirtió en el hombre ideal. Como tal, se convirtió en el hombre representativo. Como tal, se representó como el hombre representativo de todos los hombres, como el hombre ideal. Él simplemente abrazó a todos los hombres. Él encarnaba la justicia que el hombre debe tener ahora. Nosotros necesitamos eso, pero no éramos a las solas, no lo podemos hacer. Por esa razón la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús le hizo pecado. ¿Quién le hizo a él pecado?
el Padre Celestial. Dice, le hizo pecado ¿por quién? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si tú no reconoces esa tremenda verdad, y tú sigues escuchando y escuchando y escuchando la verdad, tú vas intelectualizando la información y tu corazón se pone duro a la verdad. Tú sabes la verdad, tú conoces la verdad, pero tú terminas rechazando la verdad. Y cuando tú llegas a ese punto de tu vida, ya no hay remedio. Tú terminas mal en el infierno. Arrepiéntate mientras que puedas.